Recuerda que nuestro tema general son niveles para entrar en la presencia de Dios. Pero hoy vamos a tocar el tema, la capacidad de llevar fruto. ¿Lo tiene? Juan capítulo 15. Y dice así: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Pero si permaneces en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pide todo lo que quieras y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Muy bien. La capacidad de llevar fruto. Es importante entender que aquí hay una analogía. Y dice el primer verso, hablando de Jesús: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Está hablando una figura, Jesús como la vid y el Padre el labrador. La vid es una planta prolífica. Una sola vid produce muchas uvas. Cuando Jesús dice: yo soy la vid verdadera, Jesús como la vid, él fue muy prolífero. ¿Cuántos están de acuerdo? Creo que no desayunaron, ahora sí creo. Bien. Señor, nos ponemos en tus manos, estamos aquí, ayúdanos, ilumínanos, danos la guía, la fuerza, el propósito en cada uno de los que estamos aquí presentes, en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Bien. Así es que Jesús como la vid fue muy prolífero. Está definitivamente usando esa analogía, que Él es como la vid. ¿Por qué razón? Él estaba unido con el Padre. Y por esa razón Él pudo dar fruto. Y dejar también una herencia. Si nosotros nos fijamos, la razón es porque Él estaba unido con el Padre. Él no tenía un espíritu independiente. ¿Sí? Eso lo tiene el diablo, ¿verdad? El ser independiente. Pero Jesús era de un mismo sentir y de un mismo pensar, en una unidad perfecta con el Padre. Y por eso pudo dar fruto y dejar también una herencia. Nos dejó la salvación eterna para la humanidad y dejó una descendencia multiplicada. ¿Cuántos lo creen? ¿Recuerdan? Inició con 12, en los cuales estuvo impartiendo, enseñando, estuvo aquí en la tierra 3 años y hubo mucha gente que le seguía a Jesús. Su vida
Su ejemplo fue un impacto que marcó el corazón del hombre y de la mujer. Jesús fue un impacto para todos aquellos por los cuales el Señor Jesús intervino, pero de aquellos que creyeron en Él y se arrepintieron. Su amor profundo para la humanidad, su humillación, estoy hablando de su carácter, su negación, no importando el dolor, su valentía, porque ¿cuántos saben que Él fue muy valiente? ¿Verdad? Su ternura, su espíritu de servicio, que no le importó quitarse su manto de Señor para lavar los pies de los discípulos. Salmo 88. Entre Génesis y Apocalipsis. Puede buscar la numeración en el índice si no la puede encontrar rápido. Bien, Salmo 88. Y dice así: hiciste venir una vid de Egipto. De nuevo está usando una figura. Echaste las naciones y las plantaste. Vemos cómo en el Antiguo Testamento las uvas simbolizaban la capacidad de Israel de llevar fruto, haciendo la obra de Dios en la tierra. Así es que eso es lo que simbolizaba en el Antiguo Testamento, la capacidad de Israel de llevar fruto, haciendo la obra de Dios en la tierra. Y todo esto va a cobrar vida después de que empecemos a desarrollar. Ezequiel 19:10 nos dice: Ezequiel 19:10 dice así: tu madre fue como una vid en medio de la viña. Usa un símil que es una comparación. Dice, es como una vid en medio de la viña, plantada ¿junto a dónde? Junto a las aguas. ¿Dando qué? Fruto. Y echando vástagos a causa de las muchas aguas. Recuerdan que estuvimos desarrollando este tema, los niveles para entrar en la presencia de Dios. Sí. Será como un árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y todo lo que hace prosperará. Las aguas, como dijimos, simbolizando, según el contexto, la presencia de Dios y en otros contextos, la palabra. Así es que dice que esa vid plantada junto a las aguas, dando fruto y echando vástagos a causa de las muchas aguas. Y esto va a cobrar sentido con el pasaje que vamos a estar desarrollando. Así es que mientras que estemos apegados a la vid, hay vida y hay fruto. Porque dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Todo pámpano se refiere figurativamente a las ramas que estaban apegadas a la vid. Así es que cuando hay un corazón recto, hay descendencia. Cuando hay un corazón recto, hay descendencia, pues permanecemos cerca de su presencia. Jesús estaba cerca de la presencia del Padre, ¿sí?
Ahora, ¿Jesús tenía un corazón recto? Sí. ¿Jesús amaba al Padre? ¿Jesús estaba en unidad con el Padre? ¿Jesús extendió los propósitos del Padre? Y pagó un precio muy alto, ¿sí? Y entonces dejó descendencia. Y lo dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Jesús es la vid, planta prolífera. ¿Y qué es lo que Dios quiere de nosotros? Que seamos plantas prolíferas. Y el Padre como labrador, el labrador es el que prepara la tierra, ¿sí? La pregunta es: ¿cómo prepara la tierra un labrador? Recuerden que Jesús siempre usaba ejemplos naturales para ilustrarnos principios espirituales. Así es que dice la manera de cómo prepara la tierra un labrador. Número 1, limpia la tierra. Porque la tierra puede estar contaminada, ¿sí? Y puede tener lombrices, puede tener piedras, puede tener hojarasca. Así es que ese es el trabajo del labrador: limpiar la tierra, preparar la tierra. Porque de otra manera, si la tierra está contaminada, no se puede plantar nada. Por lo tanto, no puede haber fruto. Así es la tierra de nuestro corazón. El Padre cuida nuestro corazón. El Padre es el labrador. Así es que Él se asegura que nuestro corazón esté limpio de impurezas. Y Él está cuidando quitar todo aquello que está dañando. Por ejemplo, resentimiento, amargura. Y si ustedes se fijan, aquí está usando una figura del corazón y es la tierra. ¿Recuerdan cuando habló de la parábola del sembrador? Que había 4 tipos de tierra y al dar la explicación estaba diciendo que eran 4 tipos de personas, de corazones, en los cuales se estaba sembrando la palabra de Dios. Pero aquí el labrador está cuidando la tierra, el corazón del creyente, que no caiga en pecado. Está cuidando que no haya toda esa basura, resentimiento, amargura, rencor, críticas, murmuraciones, nada que ensucie nuestro corazón. ¿Y cuál es la razón? El plan de Dios es que demos fruto. Ese es el plan de Dios. Para un sembrador, ese es el fin de trabajar la tierra. Él tiene su mirada puesta en el fruto y diciendo: esa es la razón por la que trabajo, no importa el esfuerzo, hay que arar la tierra, hay que prepararla, hay que quitar el escombro, hay que quitar todo lo que impida para que esta tierra dé fruto. Proverbios capítulo 4, verso 23. ¿Lo tiene? Y dice así: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. ¿Qué significa guardar? Del hebreo natzah. Significa proteger,
mantener, velar. Y aquí habla de una acción, obedecer. Así es que, según las definiciones, hay que mantenerse vigilantes para que nada ensucie el corazón. Por esa razón, cuando nos muestra la palabra obedecer, habla de una acción que debemos ejecutar para no permitir que nuestro corazón se manche. Porque va a haber oportunidad que nos ofendan, ¿verdad que sí? Pero también de ofender. Y la pregunta es, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a actuar? Tomemos el modelo de Jesús cuando estaba siendo probado, ¿cierto? Y aquí estamos hablando de carácter. Diga conmigo, carácter. Porque luego nos vamos a dar cuenta cuando habla del fruto que tiene sus dos acepciones. Una de ellas es el carácter. Isaías 53:7. ¿Lo tiene? Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. En el verso que estábamos hablando de lo que significa guardar el corazón, hablando de estar velando, o sea, muy atentos, como atalayas. Pero el Señor, el Padre, está cuidando nuestro corazón. ¿Cómo lo hace? Fíjate que entra ahí la obra del Espíritu Santo. Cuando nos dice Juan capítulo 16, ahí puede encontrar todos estos principios, que el Espíritu Santo, su ministerio viene para enseñar, para convencer, y convencernos de pecado, de justicia y de juicio. Entonces, el Padre como labrador está atento, ¿sí? Y nosotros no estamos solos en este caminar, sino que Él, al estar cuidando nuestra vida, quiere que nuestro corazón esté limpio, y si ve que algo lo puede ensuciar, entonces el Espíritu Santo viene y ejecuta una obra de alerta, de convicción, porque verdad que nosotros somos muy buenos cuando suceden situaciones de echarle la culpa al otro y de juzgar al otro, pero no alcanzamos a ver que lo que Dios quiere es proteger nuestro corazón, y la relación con Dios, diga conmigo, es personal. Cada quien debe de estar guardando el corazón. Cada quien tenemos una relación personal con Dios como Padre. Cada uno de los que hemos nacido de Dios tenemos el Espíritu Santo, el que nos ayuda, el que nos guía a toda verdad, ¿sí? Y el que está atento allí, alumbrándonos para que nuestro corazón esté limpio. Entonces, Jesús pasó por situaciones. Tú y yo pasamos por situaciones, por pruebas que Dios permite en nuestra vida, pero ¿cómo reaccionó Jesús? Dice él que él estaba angustiado y afligido, pero ¿qué sucedió? No abrió su boca.
la sencillez, la humildad para aceptar el dolor, el sufrimiento, ¿sí? Entonces, muchas veces nosotros estamos angustiados y afligidos y ya lo sabe toda la colonia. Y a veces no es para solucionar el conflicto, sino para desahogarse. Así es que dice que él estaba angustiado y afligido, pero no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, ¿qué hizo? Enmudeció y no abría su boca. Sí. Esto habla de un entendimiento muy alto. ¿Y cuántos tenemos el Espíritu de Dios? En el cual Él nos da la oportunidad de tener un entendimiento más alto que cualquier persona que no conoce a Dios. Así es que cuando estemos nosotros pasando por algunas situaciones difíciles o por pruebas que Dios permite, no lo podemos lograr en algún momento de guardar silencio o de quedarnos callados en una situación difícil si no estamos apegados a Jesús, como la vid. Dice, aunque se angustió, no abrió su boca, aceptó el quebrantamiento que le había venido como un cordero dócil y no dijo, ¿por qué a mí? Así es que dócilmente fue a la muerte y como oveja para ser despojado. ¿Cómo guardó el corazón? Enmudeció y no abrió su boca. Entendió que no había manera de tener victoria más que callando, y hay ocasiones que el Señor así nos da la victoria. Porque cuando estamos pasando por situaciones difíciles, queremos defendernos. Queremos hablar más rápido que el otro. Queremos ser escuchados. Y hay ocasiones que la manera de ganar las batallas es guardando silencio. Sí, porque ahí es donde nosotros estamos mostrando el carácter cristiano, el entendimiento, el dominio propio, la inteligencia espiritual. Así es que la pregunta es, ¿cómo se guarda el corazón? Dígale a su compañera, callando. Cuando viene esa situación difícil y a veces Dios te pide, calla. Hay batallas que se ganan con el silencio. El Señor dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios, ¿verdad? Y entonces cuando nos dice, estad quietos, y nosotros queremos correr, nosotros queremos manotear, nosotros queremos defendernos, y el Señor dice, estar quietos. ¿Qué hago, Señor? Nada, estar quietos. Así es que vemos cómo Jesús dio fruto abundante. ¿Cuál fue el fruto de Jesús? Isaías 53, 11. Y dice así, pues él verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Y por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Así es que, ¿cuál es el fruto de Jesús? ¿Quién me puede decir según este versículo? Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. ¿Quién es el fruto de la aflicción de su alma? Di, yo. Ponte la manita en el corazón, di, yo soy el fruto de la aflicción de su alma. Jesús como planta prolífera
Nosotros somos el fruto de la aflicción de su alma. Dice, y quedará satisfecho. ¿Por qué? Porque Él pagó el precio, porque Él quiso morir. Su amor fue profundo, voluntario. Y Él sabía que era necesario pasar por esa situación, aunque no fue fácil. Así es que por su conocimiento justificó: mi siervo justo, dice la palabra, a muchos, y llevará las iniquidades de ellos, porque lo dice Gálatas 3:13. ¿Sí? Y se hizo maldición, llevando el pecado de toda la humanidad. ¿Porque nosotros podíamos salvarnos a sí mismos? No. El enemigo pudo haber acabado con todas las generaciones por causa de que el hombre se volvió al adversario cuando pecó y le cedió la autoridad. Y si no es porque se manda un Salvador y un Redentor para redimir al hombre, nosotros estaríamos perdidos. Y el Señor Jesús, como el Redentor, nos compró. Pero le dijo el Padre: es necesario que tú mueras, pero va a ser de esta manera. Necesitas redimir. No solamente es el deseo de rescatar o de pagar un rescate, es necesario pagar. Es necesario la negación. Es necesario morir. Y aquí está hablando proféticamente de lo que iba a acontecerle a Jesús. Él verá el fruto de la aflicción de su alma. Nosotros somos el fruto. Así es que acuérdense, como lo vamos a ver mucho más adelante, lo que significa fruto en las dos acepciones. Jesús ignoró las palabras del enemigo en el Getsemaní. Él estaba librando una batalla en su mente. Y vemos ese pasaje ahí en Mateo 26:42. Cuando en 3 ocasiones Jesús ahí en el Getsemaní invita a los discípulos a orar con Él. ¿Y qué hicieron los discípulos? Se durmieron, ¿verdad? Se durmieron. Entonces el Señor Jesús se vio solo y Él oraba porque sabía que ahí en el Getsemaní estaba librando una batalla tremenda en su alma. Dice, y otra vez fue, Mateo 26:42, y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Ahora, ¿cuántos queremos nosotros dar fruto? Tener el carácter del Señor. Hay ocasiones que el Señor nos da testimonio de situaciones por las cuales vamos a pasar. Y no es fácil. Y muchas veces no nos deja ver todo porque nuestra humanidad no soportaríamos las situaciones. Si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Él tuvo negación de sí mismo, porque Él dejó su trono, dejó su comodidad y quiso morir. Ese sí que fue un amor voluntario para rescatar a la humanidad. Así es que en ese lapso donde él está orando, el enemigo no se detenía para hablar a su mente. ¿A poco tú vas a morir por toda esa humanidad? ¿Ya los viste? Es una generación malagradecida. ¿Cómo es que vas a morir por ellos? Ellos no, nada que ver. ¿Valdrá la pena realmente morir? Y él estaba luchando en su mente, porque sabía que había un costo ir a la cruz.
En otro de los evangelios dice que sudaba como grandes gotas de sangre, hablando del esfuerzo que él hacía, porque era necesario tener la victoria ahí, sobre las rodillas y con oración, ¿verdad? Pero Jesús vio el fruto de la aflicción de su alma y quedó satisfecho. Juan capítulo 15, verso 2. Y dice así, Juan 15, 2. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Pámpano en lo natural es una rama. Y esa rama debía de estar apegada a la vid para poder tener la vida y dar el fruto. Así es que, hablando espiritualmente, esa rama, ese pámpano, es figura del creyente. La pregunta es, ¿cuál es la razón para dar fruto? Hay que notar que dice, refiriéndose al creyente, que el que en él da fruto. Si se fija, es bien significativo. ¿Por qué en él? Porque la rama en lo natural está adherida a la vid, ¿cierto? Y por consecuencia da fruto. Lo vimos, ¿verdad? Está en las aguas. Si nosotros estamos adheridos en Dios, en comunión con Dios, en dependencia de Dios, llevaremos fruto y manifestaremos el carácter de Dios. La pregunta es, ¿qué es la dependencia de Dios? Cuando te das cuenta que tú no puedes tomar el lugar de Dios. En otras palabras, cuando reconocemos que solo Él puede librar del engaño una mente para que reconozca que hay pecado en Él. ¿Cuántos hemos experimentado la dependencia de Dios? O el no estar dependientes de Dios. Aquel que entiende la dependencia de Dios no se vence tan fácilmente. ¿Por qué? Porque reconoce que no puede tomar el lugar de Dios. El que está dependiente de Dios, debemos de reconocer que no podemos tomar el lugar de Dios. Solo debemos estar apegados a Él, para que Él hable, para que Él guíe, para que Él nos enseñe, para que Él nos dé instrucciones. Él nos va a decir, calla, o nos va a decir, habla, este es el momento, o nos va a decir alguna instrucción. Y entonces esa dependencia de Dios es, yo no me puedo adelantar a la voluntad de Dios, ni antes ni después. ¿Por qué? Porque si estamos adheridos a Dios, entonces vamos a dar fruto. Y el que está adherido a Dios refleja el carácter de Cristo. Y hemos analizado un poquito del carácter de Cristo. Su carácter, sus palabras, sus acciones.
Así es que no podemos hacer nada para arreglar un problema si Dios no interviene soberanamente. ¿Cuánto estamos conscientes de eso? ¿Sí? Sí. Tú ves un hijo que no está bien, pero de pronto vas con tu hijo y le dices: amor, estoy mirándote, necesitas recapacitar. Dios quiere que tú seas puro. Estás viviendo una doble vida. ¿Sí? Y aunque él dice que profesa ser cristiano, de pronto dice: usted está loca. Puras figuraciones. ¿A poco usted es tan perfecta? Y de pronto tú te das cuenta que tienes que tener una dependencia de Dios y que no puedes pelear las batallas emocionalmente, sino espiritualmente. Y tienes que esperar en el Señor para que Él te guíe. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? Si en ese momento solo es callar y esperar que el Señor te guíe. Sí. Es bien fácil decir: eso es lo que Dios quiere, que esté adherido a Él para dar fruto. Pero hay que estar adheridos a Él, hay que estar apegados a Él, en comunión con Él, vivimos con Él. En Él vivimos, nos movemos, somos. Así debería de ser, en esa comunión íntima con el Señor, para que Él nos dé vida, para que Él nos indique, para que Él nos guíe. ¿Sí? Qué importante es escuchar la voz de Dios. Es bien fácil ir con otro para que te aconseje. Y algunos van y piden un consejo y hacen todo lo contrario a lo que les aconsejaron, porque no les gustó lo que se les aconsejó. Pero si tenemos una relación con Dios, entonces el Señor nos va a decir qué hacer. ¿Y qué pasa con nosotros mismos? ¿Qué pasa con el pámpano o el creyente que no lleva fruto? Fíjense, dice ahí: lo quitará. ¿Qué significa lo quitará? Y según la definición, fíjese lo que arroja: mantener en suspenso la mente. Dígale a su compañera: ¿quiere estar cuerda o loca? Yo me la aplico también, no crean que no, por supuesto, en primera persona. Dice ahí: mantener en suspenso la mente, morir espiritualmente. Y esa es la razón que no pueden dar fruto, porque ignoran a Dios y sus principios y no obedecen su palabra. Entonces dice que el que no lleva fruto lo quitará para que lleve, dice, lo quitará. Así es que esto lo quitará es mantener en suspenso. Por ejemplo, yo digo: yo soy cristiana, yo estoy adherida a Dios. El hecho de que yo diga que estoy adherida a Dios no significa que estoy adherida a Dios. Me doy cuenta que estoy adherida a Dios cuando en esa comunión que tengo con el Señor, Él me da un mandamiento. ¿Sí? Y en ese mandamiento yo estoy decidiendo obedecer o no obedecer, no importa el precio que yo voy a pagar, porque es una demanda personal. ¿Sí? Para nosotros directamente, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? ¿Cuál es la demanda de Dios para nosotros? Entonces, si yo digo que yo estoy adherido a Dios, pero yo no obedezco lo que Dios me dice, entonces mi mente queda suspendida. Aquí viene la pregunta: ¿por qué la depresión? ¿Por qué la ansiedad?
¿Por qué la desesperación? ¿Por qué la enfermedad? ¿Por qué la locura? ¿Por qué el desequilibrio mental? A pesar de decir que yo soy hija de Dios. ¿Cierto? Entonces, cuando alguien obedece, da fruto. Pero cuando la rama se seca, entonces empezamos a morir espiritualmente. No importa que vengamos aquí, no importa que levantemos las manos, que cantemos bien bonito, pero bueno, luego vamos a nuestra casa y estamos enfrentando las situaciones que no estamos resolviendo como Dios nos ha indicado, porque anteponemos la palabra de Dios por nuestros argumentos humanos y por nuestras justificaciones. Así es que cuando Dios nos pide algo, tiene que haber una dependencia de Dios y reconocer quién es Él y lo que Él quiere hacer y dejarlo actuar. ¿Sí? Entonces, qué tremendo, ¿no? Qué tremendo. Dios quiere que demos fruto, su carácter. Así es que si viene una situación, tiene que ver con lo que Dios quiere hacer con nosotros, tiene que ver con las demandas de Dios. ¿Qué nos está pidiendo a nosotros individualmente? Pero el ser humano entra en un engaño, entra en un desequilibrio, empieza a observar todo. Empieza a aplicarle a todos los demás la palabra de Dios. Pero no está dando una respuesta a lo que Dios le está pidiendo individualmente. Así es que dice, todo aquel que lleve fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. ¿Cuántos quieren dar más fruto? ¿Qué significa limpiará? Limpiará, del griego katsairo, y habla la definición sobre la poda. Sobre la poda. Así es que cuando una rama está dando fruto, el sembrador dice, mira cuánto fruto tiene. ¿De veras que esta vid, sí, es prolífera? Y esas ramas que están adheridas a la vid empezaron a dar fruto, y mucho fruto. Así es que cuando el labrador ve eso, vienen a beneficiarse del fruto que la rama está produciendo por causa de que está apegada a la vid. Y ese fruto empieza a gustar. ¿Sí? De tal manera que otros le observan y dicen, híjole, yo quiero ser como esa persona. Me inspira cómo habla con sabiduría, me inspira cómo tiene control, me inspira cómo tiene dominio propio. Se empieza a reflejar el carácter de Jesús. Me inspira en el servicio que presta. ¿Sí? El gozo, el amor hacia los demás. O sea, empieza a ser inspirado por el fruto del otro. Entonces, como está dando fruto, viene el labrador y aparecen unas tijerotas y luego, ay, como está dando fruto, yo quisiera que a la siguiente temporada esa vid diera más fruto. Así es que vienen las tijeras y viene la poda. Y esa poda es con el fin
de dar más fruto. Y se fijan que es muy similar a lo que hemos estado viendo hablando de los niveles para entrar en la presencia de Dios. ¿Dónde está nuestro nivel? ¿En los tobillos? ¿En las rodillas? ¿En los lomos? ¿O estamos sanados? Donde ya no vivo yo, sino es Cristo quien vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios, que se entregó a sí mismo por mí. Y es similar. Y su hoja será para sanidad. Y habla de, por cuestión de estar ahí en las aguas de Dios, entonces será para medicina, madurará. Entonces cuando nosotros empezamos a dar a otros, porque Dios nos da una autoridad espiritual, porque estamos cerca de Él, porque hemos pagado el precio, porque mi hoja es para sanidad. Y otros lo van a reconocer, ¿cierto? Y quieren esa sanidad. Entonces, ¿es inevitable la poda? Sí. Es inevitable porque el fin de la poda es limpiar. ¿Sí? Es limpiar. ¿Por qué? Porque en ese desarrollo, mientras estamos dando frutos, no sé si usted se ha fijado en algunos árboles que se ven verdes, se ven frondosos, se ven con fruto, pero de pronto le empieza a salir como una capita blanca. ¿Sí? Y si eso no se trata, entonces empieza a dañar y a contaminar las ramas. Y puede contaminar el fruto. Así es que el labrador está cuidando que su desarrollo de esa rama vaya correctamente, que no haya nada que le pueda impedir el dar más fruto. Por eso viene la poda, porque junto con la poda empiezan a salir todas aquellas lombrices, todos aquellos contaminantes que están dañando. Y de pronto, híjole, empiezas a ver que Dios te empieza a usar y tú dices, ay, qué tremendo, pues yo tengo el don de sanidad. Se te llena la boca. Y dice el Señor, ¿ya viste? Trae lombrices. Entonces hay que curarle. O sea, tiene mucho potencial. Pero si permitimos que se llene de soberbia, si está pensando que es por ella, que es por él, antes de la caída, dice Proverbios, viene la altivez de espíritu. Así es que siempre hay que mantenernos humildes. Siempre hay que darle el reconocimiento a Dios, porque sin Él nada somos. Sin Él nada podemos hacer. El fruto viene porque hemos estado dependientes de Él, no por el tipo de persona que nosotros seamos, o no porque seamos muy merecedores de lo que tenemos, porque hay quienes reciben tanto de Dios y no son agradecidos con Dios. Piensan que es por sus cualidades. Así es que es necesario que venga la poda. Así es que entran las tijeras y la rama se queda pelona. Y pareciera como que está sola.
como que está aislada, como que no es tan bella. Pero es un estado tan hermoso que da la oportunidad para florecer. Con esa dependencia de Dios y con esa limpieza de corazón. Así es que la persona piensa, yo no sé por qué me está pasando esto. ¿Por qué a mí, Señor? Y piensa que ya no va a dar más fruto, pero es al contrario. La poda lleva como propósito limpiar, porque sin darse cuenta, como con esa dependencia de Dios está dando fruto. Y la larva y los parásitos que se han pegado con la poda empiezan a limpiar, a eliminar, y a la larga provocaría, si no se limpia, que se muera. Y Dios quiere que estemos limpios y que demos fruto, pero que demos buen fruto. ¿Sí? ¿Han visto alguna fruta manchada? ¿Esa es buena? No, los nutriólogos recomiendan, oye, si tú tienes un pedazo de queso y ves que le aparece moho, lo más seguro es que el queso en general ya no sirve, pero ¿qué hacemos nosotros, verdad? Nada más. ¿Lo comemos así? Y entonces esa manzana, a la hora de afectarse, por eso es importante estar cuidando para que el fruto no se contamine. Para que lo que hagamos sea de corazón puro. La Biblia dice, el amor sea sin fingimiento. Voy a servir por amor. Todas muchas cosas sean hechas por amor. Porque ¿qué si tú dices, no estoy dando fruto, estoy sirviendo, pero lo hago para que todos me vean? Lo hago para que todos me reconozcan. Dios sí conoce el corazón, ¿cierto? Y entonces al conocer el corazón, Dios está tratando individualmente en cada uno de nosotros. En alguna ocasión, yo me acuerdo que una hermanita vino y me dijo, oye Vicky, ¿cómo le haces tú para mantenerte, para librarte del orgullo? Y le digo, no necesito decir. De tiempo en tiempo me viene cada poda. Y pasa que lo mantiene uno humillado con el Señor, diciendo, Señor, si no fuera por ti, ¿qué sería yo? No, de verdad. Esa dependencia de Dios, ese agradecimiento que Dios está cerca de nosotros, esa riqueza que Dios sacó cuando permitió ese quebrantamiento, esa humillación, esa injusticia, lo que haya sucedido en nuestra vida, gracias a Dios. Y no preguntarnos, ¿por qué a mí, Señor? Cuando Dios nos está pidiendo, cállate, no contiendas, guarda silencio, perdona, no te defiendas, ¿verdad? Así es que de tiempo en tiempo viene la poda. Aplicando la poda al creyente, el fin de la prueba que Dios permite, el podarnos es para quitar esas larvas o parásitos que dañan nuestra vida, como por ejemplo el mal hábito de culpar a los demás. Dígale a su compañera, zafo. Cuando a través de esa prueba Dios nos quiere enseñar a dejar de juzgar a otros y dejar de hacer juicios ligeros.
Muchas veces señalamos 5 veces el pecado del otro, cuando no nos damos cuenta del nuestro. Mateo 7:1. ¿Lo tiene? Mateo 7:1. Y ahí el título dice, el juzgar a los demás. Aquí vamos a ver 2 acepciones para poder entender bien el contexto. Y dice ahí, no juzgues para que no seáis juzgados. ¿Qué significa no juzgues? Esta palabra tiene 2 acepciones. Primeramente vamos a analizar qué significa la palabra juzgar, para entender lo que no es juzgar. Esta palabra juzgar, del griego krino, significa propiamente distinguir, decidir mental o judicialmente. O sea, razonas y usas la ley. A eso se refiere. Determinar, decidir, hacer justicia. Bien. Propiamente distinguir. Yo no puedo hacer justicia si no distingo el bien y el mal. Pero también la intención en la hermenéutica de la Torá se interpretaba el silencio. Es importante captar la intención de la persona, pues al observarla nos vamos a dar cuenta a través de su silencio lo que verdaderamente nos está diciendo. De sus gestos, de su postura, qué es lo que verdaderamente hay en el corazón. Decidir, y tenemos que decidir mentalmente o razonando de acuerdo a lo que el Espíritu Santo nos muestra y que se puede juzgar con justo juicio y así determinar hacer justicia. Eso es juzgar. Pero el verso dice, no juzgues. ¿A qué se refiere? Para que no seas juzgado. La declaración de Jesús, no juzguéis, se refiere a la crítica y actitud de juicio con que se derriba a otros, a fin de ponerse encima uno mismo. No es una condenación de cualquier crítica, sino un llamado a discernir antes de ser negativo. Si uno hace una crítica constructiva, entonces uno está obligado a discernir. Jesús dice que debemos examinar nuestras motivaciones y conductas en vez de criticar a los demás. Lo que nos molesta de otros son, con frecuencia, los malos hábitos que no nos gustan de otros. Que no nos gustan de nosotros mismos.
Nuestros malos hábitos y moldes de conducta indómitos son los que queremos cambiar en otros. Por ejemplo, ¿halla usted fácil magnificar las faltas de otros y no fijarse en las suyas? Es una pregunta. Si está a punto de criticar a alguien, vea si no merece usted la misma crítica. Eso sería rectitud. Júzguese primero y luego perdone con amor a su prójimo y ayúdelo. Porque aquí encontramos la ley de la siembra y de la cosecha. Mateo 7:2. Y dice así: porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados. Y con la medida con que medís, os serás medido. Porque este juicio que se hace, y este juicio estamos hablando de crítica, no es para ayudar, sino para destruir. Por eso dice, no juzgues para no ser juzgado. Dios quiere que examinemos nuestro corazón y nuestras motivaciones, porque Dios sí las conoce. Y dice el verso 3, Mateo 7:3. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano? ¿Identifican una pajita? ¿Sí la identifican? Quiero que la visualicen. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Ahora, ¿qué tamaño tiene la viga y qué tamaño tiene la paja? ¿Cuál es más grande? La viga, ¿verdad? Entonces fíjese lo que dice. Y porque miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo. Tu viga impide ver tu propio corazón. Es tan grande la crítica que hay personal que impide ver y solamente ve lo demás y critica lo demás, pero no está examinándose a sí mismo. Tu viga o nuestra viga impide ver nuestro propio corazón, pues la medida de la viga es mucho más grande que una paja, y el que juzga para criticar a otro está ciego, ¿verdad? Porque su viga es tan grande que espiritualmente no puede ver. Es como golpear al aire y no hay una conciencia de la realidad. Mateo 7:4. ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita. Entonces dice, saca primero la viga de tu propio ojo. Y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Así es que el hermano que trae su viga y no puede ver su propio error es hipócrita. Está usando un doblez. Es como una máscara que maneja ese doblez. Eso es lo que quiere decir hipócrita. Viene de hipócrites. Es como una máscara. Pues critica lo que a la vez él mismo hace y esa actitud crítica lo ciega. Si sacamos primero la viga de nuestro ojo, entonces podemos darnos cuenta de la condición de nuestro corazón. Y podemos ser compasivos con los demás. Y ayudarlos para pasar a otro nivel como nosotros lo hemos hecho. De otra manera dice Mateo 7:6. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos. No sea que los
pisoteen y se vuelvan y os despedacen. O sea, nunca debemos de tratar un asunto con alguien que despedaza la palabra y que lo santo lo vuelve profano y que no tiene temor de Dios. Aquí trae una enseñanza muy, muy profunda. Nosotros, por ejemplo, como consejeros, cuando alguien viene a aconsejarnos, bíblicamente no nos está permitido hacer un juicio para ninguna persona. Cuando alguien viene y pide un consejo y esta persona no viene para arreglar su corazón, por lo regular viene juzgando a otro. Y dice, ¿y es que no conoces a mi suegra? ¿Me ha ocasionado tantos problemas? ¿Y es que no conoces a mi hijo? Y no ves, viene y te saluda, pero no, deberías de ver lo maldiciente que es. Y un buen consejero cristiano jamás se forma un concepto negativo de las personas a las cuales le hablan mal. Jamás. ¿Sí? O sea, no, por eso no todas las personas deben de aconsejar. Por eso los pastores son los que están calificados para aconsejar cuando los asuntos más son pesados. 1, porque el consejo se queda ahí. 2, porque la finalidad del aconsejar a una persona no es juzgarla, es ayudarla a que se encuentre con Dios. Lo seguro es que si esa persona viene quejándose del esposo, de la hija, del hijo, de la nuera, y nos dicen lo peor, solo podemos nosotros tener un 50% de la verdad y después escuchar el otro 50% de la otra persona a la cual se le está juzgando. Ahora, ¿se le está juzgando porque se quiere solucionar el problema o porque su crítica lleva el fin de destruir? Fíjese qué tremendo. Imagínense qué papelón nosotros juzgáramos si nosotros fuéramos consejeros emocionales. Y cada vez que yo viera una persona y me acordara de lo que me dijeron, yo juzgara a esa persona como me la etiquetaron, créame que nosotros no tenemos derecho de hacer eso. Nosotros no podemos tomar el lugar de Dios y juzgar a alguien o criticarle y etiquetarle por lo que oímos. No. El trabajo del consejero es ayudar a que el corazón sea iluminado de su propia condición y unirlo con Dios. Para que una vez que esa persona se sane, si esa persona viene llena con resentimiento, amargura, crítica, juicio, se encuentre con Dios. Ok, ya te escuché, pero ahora quiero saber cómo está tu corazón. ¿Cómo está tu corazón? ¿Verdad? ¿Quieres la vida? ¿Se acuerdan el verso, no? Que dice, se secará. Y por eso vienen muchas derrotas. Y por eso el hogar, en lugar de ser un pedacito del cielo, es un pedacito del infierno. Porque hay críticas, chismes, murmuraciones, juicios. Y de pronto nos viene muerte espiritual. Y no crecemos y no damos fruto. Y hay insatisfacción en el corazón, hay vacío en el corazón porque estamos lejos de Dios, no estamos apegados a Dios. Sí.
Así es que a mí bien me pueden decir lo que sea, lo peor que sea de una persona. Si en ese momento Dios permite que yo me la encuentro, lo saludo como si a mí no me hubieran dicho nada, porque no puedo permitir ni que mi mente ni mi corazón sea influido por lo que no es el reino de Dios, por lo que no son los principios de Dios, ¿sí? Y de ahí, del juzgar, surgen muchos conflictos, chismes, murmuraciones, críticas, divisiones, ¿verdad? Y cuando nosotros estamos escuchando de uno en ti, Señor. Pero Jesús amaba al Padre. Uno en ti, Señor. Pero Jesús respetaba la investidura del Padre. Pero Jesús quería hacer el propósito del Padre. Jesús era del cielo y era verdadero, no era de la mentira ni de la verdad. Así es que cuando suceda algo, apeguémonos al Señor y dejemos que Dios alumbre nuestro corazón para que nos demos cuenta de cómo estamos nosotros. Porque nuestro cristianismo tiene que ser siempre en primera persona. Porque cuando escuchamos la palabra, no se la debemos de aplicar a nadie, no la debemos de aplicar a nosotros mismos. Porque esa situación de no estar apegados hace que nosotros nos sequemos o nos muramos espiritualmente, a nosotros nos va a afectar. Ahora, en relación a no dar lo santo a los perros, ¿sí? Y a los cerdos que se consideraban inmundos, ¿sí? Uno debe de juzgar con justo juicio. Y la justicia es equidad. Escuchando una parte que es el 50% y escuchando la otra parte que es el otro 50%. Ese es la legalidad. Y el que juzga debe de conocer la ley de Dios y los principios de Dios. Y saber lo que es juicio de Dios hablando de la legalidad, o saber cuándo es juzgar para destruir. Así que cuando el consejero trata algunos asuntos, no va a permitir que alguien juzgue para destruir. Por eso la Biblia dice, desde el Antiguo Testamento en las leyes, 2 o 3 testigos. ¿Verdad? Así es que si en dado caso, por ejemplo, uno como ministro, alguien dice algo, la Biblia dice, contra un anciano no admites acusación sino con 2 o 3 testigos. Y entonces, si alguien quiere acusar, primeramente lo que debe de hacer es venir solo. ¿Cierto? Venir solo, porque estamos acostumbrados a no hacer o a violentar todos los principios de Dios, y en lugar de venir y hablar, ¿qué hacemos? Juzgamos, criticamos, ¿verdad? Entonces, 2 o 3 testigos, pero verdaderos, porque a Jesús le trajeron testigos falsos, ¿verdad? Entonces, hay manera de juzgar, pero cuando dicen no den lo santo, significa que cuando uno como ministro trata un asunto, sea un asunto incluso de disciplina, y la persona se rebela contra Dios y se rebela contra el liderazgo, no des lo santo a los perros. ¿Sí? Entonces esa persona, como ni alcanza ni disciplina, entonces aplica la excomunión. ¿Qué es eso? Que no puede estar en la comunión de los hermanos en la iglesia. Y eso lo dice 1 Corintios capítulo 5. Lea el caso de aquel fornicario que no se quería arrepentir. Y se pavoneaba en la iglesia.
Entonces, cuando sucede ese tipo de cosas, o sea, nosotros como líderes no vamos a juzgar. No vamos a decir, este es fornicario, este es adúltero, este es... No se trata de eso. Se trata de, ok, hay esta situación, tú estás viniendo a la iglesia, yo me entero que tú estás en adulterio, queremos saber cuál es tu postura. O sea, escucharlo. ¿Cierto? Y si la persona no se arrepiente y si la persona se vuelve contra Dios y contra el liderazgo, entonces no des lo santo a los perros. ¿Sí se me explicó? Así es que cuando usted vea que alguien está entre usted y empiece a criticar, por ejemplo, al liderazgo, usted, que su hoja es para medicina y está ahí cerca y usted tiene una relación con Dios, entonces usted debe de abrir su boca y decirle, la Biblia dice, no juzgues para que no seas juzgado. Sí, no hables de lo que no sabes. Y yo te aconsejo que guardes silencio. Y si la persona insiste, entonces dice, entonces no te vas a ir ahora hasta que no te lleve con el ministro, porque está dañando ahí la obra. ¿Sí? Se quedaron bien pensativas. Yo las veo así. Solo les estoy enseñando lo que dice la palabra de Dios. Porque, fíjense, imagínense, uno no puede hacer la obra como uno quiere, sino como Dios dice y como Dios lo dijo y como Dios está establecido, es la manera que se protege la obra de Dios, ¿verdad? Entonces, como dijimos al principio, cuando una persona juzga para criticar, es que lo más seguro es que lo trae dentro. Sí, lo trae dentro. Entonces, no es de Dios. No juzgues para que no seas juzgado, porque con la medida con la que mides, serás medido. ¿Sí? Todas nuestras palabras serán para edificación para el que nos oye. ¿Sí? Es mejor decir, oiga, pastora, pues a mí no me gustó, trae el tacón chueco. Es una crítica constructiva, ¿no? Y no de decir, ay, qué fea se ve. No, ¿por qué? Porque quiere ayudar. Y yo me enderezo el tacón. Ay, gracias por decirme. ¿Vamos concluyendo? Así es que es pérdida de tiempo tratar de enseñar conceptos santos a personas que no quieren escuchar y que despreciarán lo que digamos. No debemos dejar de predicar la palabra de Dios, aún a los que no creen, pero debemos ser sabios y discernir qué enseñar y a quién para no desperdiciar nuestro tiempo. Juan 13:15-3 dice, ¿ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado? ¿Sabían que la palabra nos limpia? La acción de la poda o la prueba que se presenta en nuestras vidas, avalada con la palabra que escuchamos, cuando la hablamos en primera persona o de una manera personal, nos libra para juzgar a otros sin ser compasivos con ellos, comprendiendo nuestra propia debilidad. O sea, hay que ser compasivos con ellos cuando nosotros podemos comprender nuestra propia debilidad. Juan 15:4, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permaneces en mí, dice Jesús. ¿Qué significa permanecer en él? Del griego meno. Significa quedarse en un lugar, estado o relación. También significa vivir y morar. O sea, permaneced en él, vive con él, quédate con el Señor,
en ese estado, en ese lugar, en esa relación, aplicado, permaneced en mí, está unido con Dios en relación, vive en su presencia, para que como una consecuencia podamos dar fruto. El pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. El creyente no puede manifestar el carácter de Cristo si no tiene relación con Dios y permite que Dios le pode con su palabra. Definamos la palabra fruto rápidamente, del griego karpos. Es de la base de fruto, que significa resultar en beneficio, pero también significa descendencia. Resultar en beneficio y descendencia. Fruto que resulte en beneficio si tengo una relación con Dios. Cuando venga la poda o la prueba, yo le voy a poder responder, y eso viene en beneficio de un carácter cristiano, y como consecuencia voy a llevar mucho fruto y dejar descendencia, ¿verdad? Porque si tenemos el carácter de Dios, decidimos como Dios, hablamos como Él y vivimos como Él, entonces vamos dejando una descendencia. El ejemplo. Así es que, ¿vale la pena la poda? Juan 15:5 dice: yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, subrayen esa palabra, nada podéis hacer. O sea, nada que tenga que ver con el reino de Dios, ¿sí? Separados de Dios, nada podéis hacer. Y dice el verso 6, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano. ¿Y qué pasa? Y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. El que no permanece en relación con Dios y pasa la prueba, será echado fuera como pámpano. Si decimos que somos sus hijos y nos quejamos contra Dios o contra los demás y no pasamos la prueba, seremos echados fuera como una rama desgajada y se secará. Y aquí vienen dos vertientes en la raíz original, que es seraíno, que significa secar, y seros significa incinerar, encogido, seco, como paralítico o inhabilitado. ¿Quién quiere estar así? ¿Les gusta? No, porque fíjese, el espíritu triste seca los huesos, ¿sí? El espíritu amargo te hace una persona quejosa, nada te gusta, te quejas de todo, criticas de todo, y eso habla de que hay algo. Así es que cuando Dios viene a nuestra vida y dice que aún Él permite disciplina en nuestras vidas y nosotros no lo aceptamos, entonces dice Hebreos, ahí capítulo 5, que ya no somos bastardos, ya no somos hijos sino bastardos. Pero fíjese cómo dice, se echan en el fuego, de la palabra pur, fuego, ¿sí? Que significa quemar, separado de Dios eternamente. Ahora, ¿quién quiere estar separado de Dios eternamente? ¿Alguien quiere? Bueno, mira, mientras que estemos aquí decimos, yo soy hijo de Dios, pero si no tengo relación con Dios y no obedezco nada de lo que Dios dice, no crezco, no maduro, y aparte, soy una piedrita en el zapato para todos los hermanos. Y el que verdaderamente dice, de plano no, ¿qué hace con una rama en lo natural? La arranca, son demasiadas ramas y se echan en el fuego, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si uno no quiere estar con Dios, ¿a poco cuando uno se vaya, a poco si estamos aquí y estamos critica y critica a Dios de todo, ¿a poco vamos a estar con Dios por la eternidad? Si allá solamente van a estar los hijos
los que aman a Dios, los que obedecen a Dios, los que alaban a Dios. Va a haber un lenguaje del cielo, ¿sí? Así es que, ¿qué les parece si empezamos a crear un ambiente del cielo aquí en la iglesia? ¿Sí? Y podemos en amor exhortarnos unos a otros porque tu prójimo es el más próximo que está, cuídalo. Y es Dios mismo como el Padre, como el labrador que va a estar cerca, ¿verdad? Limpiándonos y va a usar sus instrumentos. Así es que tenemos la capacidad de llevar fruto si permanecemos apegados a Dios. Podemos tener la vida de Dios, no importa. Y cuando venga la poda y cuando venga la prueba, que surja la alabanza, que surja el entendimiento. Señor, mira, esto es injusto, pero no hay problema. Sí, yo le bendigo, yo le perdono. Mira, Señor, responderle al Señor, para reflejar el carácter de Dios. Jesús en ningún momento estuvo exento del quebrantamiento, no estuvo exento del dolor, no estuvo exento de ser vituperado, no estuvo exento de nada. Y Él quiso morir porque nos ama. Yo siempre quiero estar cerca de mi Dios, identificarme con Él y ser muy agradecida por todo lo que hizo por mí y por toda la humanidad. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, muchas gracias. Gracias, Señor, porque tú eres una vid prolífera. Señor, te costó mucho, pero gracias por haber muerto por nosotros. Gracias, Señor, por hablarnos, por decirnos cuál es la manera de dar fruto. Y muchas gracias, Señor, porque si nosotros no entendíamos que la poda, que la prueba que tú permites está diseñado por ti, y que tú tienes un propósito, Señor, cada vez que permites situaciones en nuestra vida. Tú tienes un propósito, Señor. Así es que, mi Dios, cada vez que venga una poda, te voy a dar gracias. Sí, Señor, muchas gracias. No me voy a preguntar por qué a mí, sino, Señor, ¿qué quieres de mí? ¿Qué me quieres enseñar? Y mi Dios, estoy dispuesto a ser dócil a tu voz, a ser dócil a lo que tú me digas, Señor, porque quiero dar mucho fruto. Oh, mi Señor, quiero que mi hoja sea para sanidad. Muchas gracias, Señor. Señor, a ti te damos honor, te damos gloria, te damos reconocimiento en todas las cosas. Y mi Dios, nosotros somos el fruto de la aflicción de tu alma. Aquí estamos, Señor, en unidad, alabándote, adorándote, entregando nuestro corazón. Y mi Señor, que la obra de tu Espíritu Santo continúe en nosotros, hablándonos, convenciéndonos, recordándonos, para volvernos siempre, constantemente, al camino. Sí, Señor. Señor, perdona nuestros pecados. Perdona que muchas veces hemos tenido juicio y crítica muy duro para otros. Te pido perdón, Señor, y yo quiero hacer buenos hábitos. A tener dominio y control de mis pensamientos. A meditar en tu palabra. Sí, Señor. Oh, mi Señor,
que podamos ser compasivos con otros y ayudarlos a pasar a otro nivel. Que no los condenemos cuando los vemos fallar, sino con un espíritu de mansedumbre y de amor, poder corregirles y que se vuelvan al Señor. Oh mi Dios, queremos tu vida, no queremos ser separados de ti, queremos tu vida. Y mi Señor, perdónanos por las quejas, y aquí está nuestro corazón y la disposición para esa obra que tú estás haciendo en mí. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias. Solo te pido sabiduría, Señor. Dame sabiduría. Condúceme, Señor. Dime qué hacer, Dios. Dime cómo actuar. Y estoy dispuesto, Señor, al quebrantamiento. Estoy dispuesto a la humillación. Estoy dispuesto, Señor. Porque ese es el ejemplo que tú nos has dejado. Porque sabemos que el que se humilla, Dios lo exalta. Sí, Señor, en esta mañana nos ponemos en tus manos y mi Dios, que tú continúes la obra, esa obra que has comenzado en cada uno de nosotros, y te pedimos tu ayuda y tu guía. Y te decimos que te amamos, Dios, te amamos y te damos gracias por esa grande obra preciosa que hiciste por cada uno de nosotros. Recibe el honor, la gloria y el reconocimiento en todas las cosas, en el nombre de tu amado Hijo Jesús, Padre Celestial. Amén. Amén. Que Dios les bendiga.